Dios te bendiga en este hermoso día. Hoy quiero hablarte acerca de los cuadros y de cómo pueden incidir en tu familia algunos objetos que a veces llevamos a nuestros hogares. Pero específicamente quiero hablarte de los cuadros porque en días pasados pues una amiga me envió dos fotografías de dos cuadros y me dijo que tú puedes observar, revisa a ver ahí que tú puedes ver en esos cuadros. Pues bien, resulta que cuando yo amplío la fotografía, la pongo en grande, empiezo a observar todo lo que hay en el cuadro. Y aparentemente había uno que era una simple flor, como me dice ella, Dios mío, pero era una simple flor. Y otro que era como no decía nada. El otro era, no te puedo explicar, pero cuando yo empecé a ver el cuadro, el que no decía nada, parecía una tormenta, parecía como una cascada de agua, más bien, algo que era lluvioso. Pero dentro de ese cuadro había un barco. Había un tremendo animal, parecía un felino, y también había una carabela. Había una carabela enorme, parecía una cueva, ¿verdad? Donde el barco iba dentro de esa cueva. Y precisamente cuando yo le mandé, le dije lo que había dentro de ese cuadro, que yo empecé a observarlo, ella me dijo, sí, el Señor me dijo que dentro de ese cuadro era como un camino hacia la muerte, más o menos así fue lo que ella me explicó, que en el cuadro había un simbolismo, como había como un camino hacia el Seol. Y precisamente eso era lo que era la carabela. Se veía, se podría ver allá en el trasfondo lo que había. En el otro cuadro, que tan solo era una simple flor, como dice, la flor eran dos personas. Incluso los pétalos de la flor era como pañuelo, un pañuelo de así como se los ponen los brujos. Y una flor agarraba a la otra y la maltrataba, pero no era lo que decía el cuadro, sino lo que yo empecé a ver. Eran dos personajes, un hombre y una mujer. El hombre maltrataba a la mujer y parecía, incluso cuando empecé a verlo todo, que era un brujo. ¿Qué pasa? Que los petalitos, así como algo que caía de la flor, parecían esperma. Realmente no eran petalitos, sino esperma. Y dentro de esa flor habían rostro de animales, habían rostro de hombre, habían rostro de iglesia, habían imágenes de iglesia, habían también imágenes de como de extraterrestre, pero había mucha cosa dentro de ese cuadro. Y bueno, en fin, es que ella, esos cuadros estaban trayendo situaciones a su casa. Ella, cuando yo le mandé las imágenes y se la amplifiqué para que ella misma viera lo que había, ella me dijo, Dios mío, pero es una simple flor. Asimismo, hay muchos cuadros, hay imágenes en tu casa que aparentarán no ser nada, pero están trayendo desde el mundo espiritual discusiones, contienda, ira, pleitos a tu casa, y tú ni siquiera te enteras de por qué están pasando este tipo de situaciones en tu hogar. Entonces revisa bien todo lo que tú tienes en tu casa, porque podría ser algo en caso de que tú estés pasando por situaciones en tu hogar, con tus hijos, y tú no sepas por dónde viene el mal. Revisa a ver qué tú tienes en tu hogar, qué hay en tu casa que está afectando, porque a veces vemos la cosa como nada, pero el mundo espiritual, que tiene un trasfondo, sí te va a hacer represaria, te va a hacer represaria el mundo espiritual por objetos que tú has llevado a tu casa que le pertenecen a ellos.
Así que la Biblia dice, no te hagas imagen de lo que está en el cielo y en la tierra. Por eso también a veces yo le pregunto al Señor, ¿qué pasa con qué está pasando en los hogares? Yo le he preguntado al Señor, ¿por qué tantos matrimonios están siendo destruidos? Y Él me mostró el asunto de las fotografías. Me dijo cómo las fotografías de los matrimonios están rodando, están por todas partes. Usted pone su fotografía de su familia en Facebook, lo pone en Instagram, usted pone fotografía en WhatsApp. Fácilmente una persona coge su fotografía y la lleva a una mesa de contratación, es decir, la lleva a un sitio de brujo, y entonces ahí mismo pues usted queda con su imagen sentenciado en una mesa de hechicería. Y eso está pasando, y a veces no sabemos qué es, por qué razón nos están brujeando con tanta facilidad. Y es que nosotros mismos estamos dando herramientas al mundo espiritual para que nos hagan daño. Yo te hablo desde lo que yo entiendo, desde mis experiencias, cómo yo he visto las cosas y cómo se mueven. Y como siempre le pregunto al Señor acerca de las cosas para tener un entendimiento, pues por eso puedo también ver un poquito más allá de todo. Con el asunto de las imágenes de la fotografía he tenido muchas experiencias. Dios me ha dado a entender cómo se mueve el mundo de los espíritus y por qué incluso son tan efectivas las injurias de los brujos al momento de poner una fotografía en una mesa de contratación. Pero son temas que a veces uno no los puede hablar así, porque hay mucha gente que no van a entenderte cuando tú le explicas este tipo de situación. Y como son cosas que a mí Dios me la ha mostrado desde una perspectiva, yo sé lo que pueda acontecer. Así que independientemente, yo sé que nosotros tenemos todas las redes sociales llenas de nuestras fotografías, pero la Biblia dice, no te hagas imagen de cosa que está en el cielo y de cosa que está en la tierra. Pero ya estamos secuestrados donde quiera con nuestras imágenes en todas partes. Así que Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, la paz de Dios contigo en todo lo que tú emprendas en este día.